El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a varios altos cargos de Hamás por terrorismo y otros delitos relacionados. La portavoz de la Casa Blanca aseguró que los más recientes hechos han sido atroces, refiriéndose a la muerte de los 6 rehenes que fueron hallados el sábado en Gaza. En Venezuela, el abogado del ex candidato Edmundo González aseguró que el opositor no ha pedido asilo en ningún país y que no saldrá del territorio venezolano. Esto un día después de que un tribunal emitiera una orden de captura en su contra por presunta conspiración y usurpación de funciones. En Colombia continúa por segundo día el paro de transportadores a nivel nacional. Protestan por el aumento del diésel, pese a que el gobierno ha dicho que es imposible mantener los precios actuales. El martes a los transportistas de carga pesada se unieron conductores de transporte público, el sector arrocero y de maquinaria agrícola. Buenas tardes para todos, bienvenidos a esta emisión de Noticias en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez. Damos inicio en Estados Unidos, donde el Departamento de Justicia anunció que presentó cargos de terrorismo y otros delitos relacionados contra al menos 6 funcionarios del grupo Hamás. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, aseguró que tras el hallazgo de los cuerpos de los 6 rehenes el sábado, Hamás tiene aún más sangre estadounidense en las manos, pues uno de los secuestrados era ciudadano de ese país. Cristóbal Vázquez, corresponsal de France 24, nos dio más detalles. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos penales contra altos líderes de Hamás por la muerte de al menos 43 ciudadanos estadounidenses en Israel desde el 7 de octubre del 2023, según documentos de la acusación formal revelados este martes. Entre ellos están Ismail Haniyeh, Haya Sinwar, Mohamed Al-Masri, Marwan Issa, Khaled Mashal y Ali Baraka, quienes enfrentan 7 acusaciones que incluyen cargos de terrorismo, conspiración para asesinar ciudadanos estadounidenses y conspiración para utilizar armas de destrucción masiva. El anuncio se produce inmediatamente después de la muerte confirmada del rehén israelí-estadounidense Hersh Goldberg Polin en Gaza, lo que llevó al presidente Joe Biden y a otros altos funcionarios estadounidenses a prometer que los líderes de Hamás rendirían cuentas ante la justicia estadounidense. Al respecto, el portavoz del Consejo de Seguridad de Estados Unidos, John Kirby, también dijo este martes que se evalúan otras opciones por parte de Estados Unidos, pero no quiso dar detalles al respecto. El anuncio del Departamento de Justicia estadounidense se da también un día después de que Joe Biden, quien ya no aspira a la reelección, dijera que Netanyahu tenía que poner un poco más de su parte para lograr la liberación de los rehenes que siguen en manos de Hamás. Entre tanto, en Israel continúan las protestas iniciadas el domingo contra el primer ministro Benjamin Netanyahu. Exigen la renuncia del líder justamente tras el hallazgo de los cuerpos de los rehenes en la franja de Gaza. Personalidades como el exintegrante del gabinete de guerra Benny Gantz han criticado a Netanyahu por su decisión de mantener el control del corredor Filadelfia tras el fin de la guerra. Más detalles con Lluís Muñoz. Por tercera noche consecutiva, protestas en Israel. El asesinato de 6 rehenes encendió la chispa el pasado domingo, la cual se ha mantenido hasta este martes, con cientos de personas manifestándose en Tel Aviv. Mi mensaje es que sin importar las formas, que se aseguren de hacer todo lo posible para traerlos de vuelta con vida, no como vimos esta semana. Dios no lo quiera, pero que se ocupen de la seguridad del Estado, que hagan las cosas en serio y que no abandonen a los rehenes. Estoy aquí por 2 razones. Una es derrocar al gobierno al final de la manifestación y la segunda es traer de vuelta a todas las personas secuestradas en Gaza. Y tal como están las cosas, parece que el gobierno no quiere traerlos de vuelta. Tiene otras prioridades, por lo que la única manera de regresarlos es derrocar al gobierno. La opinión pública está dirigiendo la ira por la muerte de los rehenes contra Benjamin Netanyahu. Medios locales reportaron que 3 de los rehenes formaban parte de una lista de liberados de Hamás, pero el cambio de opinión del primer ministro sobre retener el corredor Filadelfia al sur de Gaza habría sido detonante para que el grupo armado decidiera ejecutarlos. El exministro de Defensa, Benny Gantz, criticó la decisión de Netanyahu. El corredor Filadelfia es un desafío operativo, pero no es una amenaza existencial para el Estado de Israel. Tenemos que traer de vuelta a los rehenes, aunque sea a un alto precio. Mientras tanto, la Casa Blanca asegura que está trabajando en una nueva propuesta de alto el fuego con Egipto y Qatar, que sería presentada durante los próximos días.
Entre tanto, en terreno continuaron los ataques israelíes en la Franja de Gaza, donde una treintena de personas perdió la vida. Los bombardeos se mantuvieron en Rafah, donde 4 personas murieron, y en la ciudad de Gaza, donde al menos 8 palestinos fallecieron. Pero al tiempo siguió la campaña de vacunación contra la polio para los menores gazatíes. Vamos ahora con noticias de la guerra en Ucrania, porque Rusia perpetró uno de los ataques más letales desde el inicio de la ofensiva, y esta vez fue en la ciudad de Poltava. Al menos 51 personas murieron y más de 200 resultaron heridas tras el lanzamiento de 2 misiles balísticos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky calificó a los responsables del ataque de escoria y añadió que Rusia tendrá que rendir cuentas. En primer lugar, en relación con la tragedia de Poltava, las operaciones de rescate continúan, se están retirando los escombros y están involucrados todos los servicios de rescate. Hasta el momento, el número de heridos asciende a 271. Todos reciben la ayuda necesaria. Se sabe que hay personas bajo los escombros del edificio destruido. Se está haciendo todo lo posible por salvar la mayor cantidad de vidas posible. Vamos ahora a Venezuela, donde la defensa de Edmundo González Urrutia indicó que el ex candidato opositor no buscará asilo en otros países ni saldrá del territorio nacional. La declaración se presenta un día después de que un tribunal de Caracas emitiera una orden de captura contra González por no presentarse a los 3 llamados que le hizo la Fiscalía en medio de la investigación por presunta usurpación y conspiración. Me informa la familia que en modo alguno hay solicitud de asilo por parte del señor Edmundo González Urrutia hacia alguna embajada acreditada debidamente en Venezuela. No se ha pedido el asilo, no se ha pedido una situación en calidad de huésped en una embajada. Eso es un asunto que no se ha planteado la familia o el señor Edmundo González Urrutia, según he sido informado debidamente por los familiares, pues que son mis canales de comunicación al respecto. Entre tanto, el gobierno estadounidense se pronunció sobre la orden de captura contra Edmundo González. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, indicó que están considerando acciones multilaterales para mostrarle a Nicolás Maduro que sus decisiones políticas tienen consecuencias. Hay una serie de cosas que le hemos pedido a Maduro que haga. Dejar de reprimir a los disidentes, publicar las actas reales, lo que todavía no ha hecho, y hacer que Venezuela vuelva a su camino democrático. No ha mostrado voluntad de hacer lo que le hemos pedido. En coordinación con nuestros socios, estamos considerando una serie de acciones para demostrarle a Maduro y a sus representantes que sus acciones ilegítimas y represivas en Venezuela tienen consecuencias. En Colombia continuó el paro de transportadores que ha generado importantes bloqueos en varias vías del país. A la huelga de los transportistas de carga se unieron conductores de transporte público y los sectores arrocero y agrícola. La protesta se produce luego de que el viernes pasado se incrementara el precio del diésel, una medida que según el gobierno es necesaria para cubrir un déficit en los costos, pues la tarifa quedó congelada en 2020. En este momento está haciendo una protesta pacífica en dolor al alza del combustible y la persecución que tiene las autoridades de tránsito sobre el transporte especial. Se está esperando una resolución que saquen a ver qué dicen si bajan el combustible, porque la amenaza es que vuelven en un mes a alzar otros 2.000 pesos el diésel y la operación se hace insostenible. En México, los magistrados de la Suprema Corte de Justicia votaron a favor de suspender actividades y unirse al paro de trabajadores que protestan en contra de la reforma judicial. Todo esto mientras la Cámara de Diputados ya inició el debate del proyecto impulsado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que entre otras cosas contempla la elección de jueces por voto popular. Los legisladores tuvieron que cambiar de sede para la discusión, luego que trabajadores de la rama judicial bloquearan el edificio del Legislativo. Así llegamos al final de esta emisión de Noticias en France 24. A ustedes les agradecemos su sintonía. Les recordamos que pueden ampliar todo nuestro contenido en la web france24.com y seguirnos en nuestras redes sociales. Quédense con nosotros que volvemos en breve con más información. Directo América, edición nocturna desde Bogotá.
De lunes a viernes, le traemos las noticias más importantes de América Latina y el mundo y debatiremos con nuestros invitados y corresponsales sobre los temas claves de la jornada. Manténgase informado con seriedad y rigurosidad. Únase cada noche para entender lo que realmente importa en nuestra región y el mundo. Directo América, edición nocturna en France 24 y France24.com.